El mundo está dado vuelta y nosotros acá vamos a contarle a la gente qué es lo que está pasando. Me gusta. Pero no se los voy a contar yo. No, ni Dios Facu. permita. No. Ni Facu. No es que yo voy a hablar de Boric y él va a hablar de Rusia y No. Ucrania. No. Para eso tenemos a nuestra columnista de temas internacionales, Viviana, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá estamos, volvimos. Se ve que tan mal no nos ha ido porque No. hemos volvido. Gustó. No, hemos vuelto. Ojo, Ojo con esos chistes al aire. Y vos me dejaste el termo abierto. Que después... Podría haber sucedido mirá. una tragedia. Bueno, pero Era ¿viste? peor que decir volvido. Sí. ¿Te imaginas? Enzo. Bueno, Arriba de la compu, aparte. Sí. sí. Vivi, contanos qué está pasando. Bien, habíamos hablado el viernes, después de esta semana de conmemoración del Día de la Mujer y demás, asumió un nuevo presidente en la región, en Chile, que es Boric, y que propuso desde un comienzo su gabinete feminista. A ver, si bien hay una equidad en el gabinete, hay un 50% de mujeres y demás, no solo es que hay un 50% de mujeres por una cuestión simbólica, sino que gabinetes muy importantes como son Ministerio del Interior, Defensa y demás, están liderados por mujeres. Digamos, no se les deja a las mujeres el gabinete De mujeres cultura, género o de mujeres y género. género, Claro. digamos, y cuando miramos por ahí a Boric decimos, nos falta todavía, nos falta como país y como propuesta política esto de generar una equidad. Me parece a mí, es un análisis que yo hago. Sí, por todo mujeres en puestos de poder. Ujú, Que de digo, decisión. una no es por desmerecer la Oficina de Cultura de Mujeres y Diversidad, No, sino como no. esta cuestión siempre vinculada a lo no a las decisiones de todos los días, decir quién decide la Sí. economía, quién decide la Por ahí, producción, quién decide Es Ujú. estas como cuestiones. ocupando puestos como para cumplir con el Con la cupo equidad. femenino. Claro, ¿Viste? con Entonces el como cupo. hasta ahí. No me pero- salía la palabra cupo hoy, por eso dije equidad. Sin embargo, Chile no está en una situación como la de Argentina en muchos aspectos, ¿no? En términos de No, educación, no. de salud, de un montón de cosas. Es un gobierno que viene, De que hecho, promete algo. él habló en su discurso de que la educación vuelva al pueblo, digamos, que la educación vuelva a ser pública. En Chile el sistema es en general privado y hay muy pocos lugares de educación pública que están absolutamente desmerecidos respecto al privado. A los docentes y a las docentes se les paga muchísimo menos que en el sistema privado. Los alumnos y alumnas tienen que ver con sectores extremadamente vulnerables y que no pueden acceder a una educación privada, porque quienes pueden acceder a la educación privada son los menos, pero son los que pueden tener un futuro dentro de lo Totalmente. que es Chile. Totalmente. Entonces, creo que ese planteo también es muy, muy interesante para la región. Y también comentar que en la región, en Colombia, donde nunca se dio en el proceso, tanto Chile como Colombia, nunca se dio el proceso de gobiernos más alineados a la izquierda. En Colombia hubo elecciones, lo que para nosotros serían las PASO legislativas, y en la mayoría de los distritos colombianos ganó la izquierda. Digo, es una noticia para la región porque Sí. son procesos que no se habían dado anteriormente, ni siquiera cuando hubo una alineación entre Lula, Chávez, Néstor y demás. Sí, son. Y como sí, en distintos. Hay países que, bueno, sucede todo en conjunto y hay países Ujú. que mientras en algunos lugares avanza otra fuerza política, van por el camino contrario. Pero lo cierto es que Chile tiene nuevo presidente, veníamos diciendo, ¿no? Una sociedad tremendamente privatizada, sobre todo en el Ujú. último tiempo, con conflictos sociales muy grandes. Bueno, Recuerdo claro. el del 2019, que fue un poco el hincapié para que esto está sucediendo. Y para que Boric llegue. Claro. Yo creo que Boric tiene que ver con ese contexto y tiene que ver con la salida de la gente a la calle y tiene que ver con la represión ejercida por los carabineros, por el Estado a través de los carabineros. Sí, recordamos a la gente que en 2019, si no me equivoco, o 2018.
2019. 2019. Bueno, sí. hubo un gran conflicto que comenzó, obviamente, no sé, la gota que rebalsó el vaso fue el boleto del La suba del subte. boleto del subte. Pero que bueno, obviamente escondía, era la punta de un iceberg de conflicto social absoluto y que bueno, la respuesta estatal fue la represión, moría la gente en las calles en manos de los carabineros y bueno, eso fue una situación de muchísima tensión y que empezó a ser generó el fin de también Piñera. el proceso, que aún está en proceso, digamos, de cambio constitucional. Claro. Con una constitución pinochetista todavía, digamos. Claro. A Chile todavía lo rige una constitución pinochetista, una constitución en dictadura, generada por un dictador. Entonces no es poca cosa. Claro, es Todo como... un gran proceso democrático que está viviendo Chile y que nunca vivió. Por eso digo, en ese sentido, con Argentina hay cuestiones, digo, en Argentina también hay otras cosas que siguen, las sigue ordenando leyes de la dictadura, digo, se está pensando, no sé, una ley de discapacidad para reemplazar la ley de la dictadura, estamos hablando de hace más de 40 años, pero bueno, lo cierto es que hay un montón de cosas en las que se ha avanzado en democracia y que por ahí no ha sucedido. Otra de las cosas, así como dato curioso que está buenísimo de Chile, es que la nieta de Salvador Allende va a ser la responsable de las fuerzas de seguridad que mataron a su abuelo, ¿no? Son cosas como muy simbólicas para la historia de Chile y bueno, obviamente un nuevo capítulo para la historia. Sí, porque pensemos también que los partidos, que si bien había un partido de concordancia que tenía cercana a la izquierda en algunos aspectos, era una alternancia democrática casi simbólica. No había una modificación real de las políticas de Estado. Claro. Aún con Bachelet, que hoy es la representante de Derechos Humanos de ONU, aún con Bachelet fue una cuestión más simbólica que real de cambios. Hoy se plantean cambios reales. Veremos y analizaremos, y el propio Boric lo dijo, en 4 años nos juzgarán por qué es lo que hicimos. Totalmente. Bueno, obviamente siempre las presidencias arrancan con mucho énfasis. Con mucho énfasis. Después en la práctica se ve lo que realmente sucede. Las luchas con el poder real son. Totalmente. Y más en América Latina. Totalmente. Yendo a otro plano, ¿nos tomamos un avión en Chile? Sí. ¿Tiene millas usted? No. No. Nada, bueno, empiece a coleccionarlas. Yo no traje ni ropa, imagínate. Así que no sé. Este viaje va a ser. Te digo que Rusia y Ucrania hace frío, vos estás de remera. Yo estoy de remerita. Mirá que son como 20 horas de viaje. Bueno, no me dijeron nada. No nos van a dejar entrar, chicas. Claro, ya empezamos por ahí. Ayer nos enteramos que subía el precio de la nafta acá en Argentina, acá en 9 de julio, digo, como... y que una de las cuestiones que dice YPF en el comunicado es que la suba de precios internacionales afecta obviamente al precio de la nafta y que por eso nosotros vamos a pagar, por ejemplo, la nafta super 135 pesos si no me equivoco. Me puedo estar equivocando, pero sí, un 11% va por ahí. En promedio subió. Sí, ¿por qué? A ver, ¿por qué? La cuestión tiene que ver con que Rusia y Ucrania, sobre todo Rusia, es una de las grandes exportadoras de petróleo al mundo. ¿Sí? Eso hace que al imponerle sanciones, desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que pasó es que a nivel internacional y sobre todo desde los estados europeos y Estados Unidos se le impusieron sanciones a Rusia. La mayoría de las sanciones que se le impusieron, porque es malo, porque digo, está en ese juego dicotómico de lo malo, lo bueno y todo lo demás, las sanciones que se le imponen son en general económicas. Una de ellas es la restricción en la exportación de petróleo y gas. Eso conlleva que se restrinja la cantidad de petróleo que puede ser comerciado en el mundo. Ante esa situación, Estados Unidos, por ejemplo, tuvo que volver a llamar a Nicolás Maduro, y no a Guaidó, ¿sí?, a pedirle, si bien hoy salió nuevamente, anoche salió Biden a decir, bueno, por ahora no le vamos a comprar petróleo a Venezuela, pero es una opción, ¿sí? ¿Por qué? Porque está generando muchísima inflación hacia adentro de los Estados Unidos. Claro. Cuestión que no es... Imagínense que creo que en 30 años la inflación general ha sido del 7% promedio,
Nosotros ¿Sí? tenemos una Entonces, inflación del 40 anual. Claro, o 50. Sí, o 50. Es muchísimo para ellos. Entonces, la cuestión es, bueno, todo este juego geopolítico que se vuelve a replantear en tanto se le imponen restricciones a Rusia. Eso también hace que el valor de la energía en general, el valor de la energía en el mundo suba. ¿Por qué? Porque el petróleo es un gran generador de energía, entre ellos también el gas. Por ejemplo, Alemania se queda directamente sin gas si Rusia le corta el gas. Si Rusia Claro. cierra la canilla, por decirlo de alguna manera Sí, un poco bestia, si Rusia le cierra la canilla, Alemania no puede producir. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que salir a buscar en otro lado, generar gasoductos. Digo, hoy está cortada la construcción del gasoducto más grande entre Rusia y Alemania. ¿Sí? Entonces, todo eso genera una suba de precios de los productos también, porque es mucho más difícil producirlos, por lo tanto la demanda sube. ¿Sí? Esto es toda una cuestión de macroeconomía que se genera y que lo que nos sucede a América Latina es, bueno, también somos productores de petróleo, pero también consumimos porque no nos alcanza. Que es lo mismo que le pasa a Estados Unidos. Estados Unidos produce mucho petróleo, ha podido modificar su producción, que es parecido a lo que nosotros tenemos en Vaca Muerta, que es mucho más caro de producir, que es el petróleo de enquisto. Pero lo que sucede es que al ser mucho más caro es mucho más difícil de producir y tarda mucho más tiempo. Por lo tanto, todavía no pudo reconvertirse para autoabastecerse al 100%. ¿Sí? Entonces tiene que comprar afuera. A nosotros nos pasa algo parecido. Además, nosotros importamos energía y exportamos energía. ¿Sí? Nosotros abastecemos a Chile, por ejemplo, de energía, sobre todo de gas. Entonces, todas esas cuestiones hacen que se modifiquen y que estemos atados a precios internacionales. También, respecto de esta relación con la guerra de Ucrania, del conflicto entre Rusia y Ucrania, han subido y hay toda una cuestión con posible suba de retenciones, porque han subido los precios de los commodities. Los commodities son precios de productos que se manejan a nivel mundial, ¿sí? Para decirlo de alguna manera fácil. Digamos, todo lo que se vende al exterior y que tiene la misma producción, digamos, acá y en distintos países del mundo, tiene un mismo valor. Entonces, ¿qué nos pasa? Estamos atados a precios internacionales del trigo. El trigo para nosotros es esencial porque con el trigo hacemos el pan. Sí. O el budín. O mi budín. O el budín que hizo Facu, que está riquísimo. Y entonces, ¿qué nos pasa? Sube el precio del trigo, sube el precio en el molino, sube el precio del pan. Sube el precio del pan que compramos todos los días. Entonces, después de eso hay que pensar en políticas internas. Cada país pensar en políticas internas que desacoplen o no desacoplen. Cada país elige ser soberano o no en su economía, cuánto puede ser soberano en su economía, porque está dependiendo de las importaciones y de las exportaciones para sostener el tipo de cambio. Digo, es mucho más complejo que decir, bueno, ahora bajamos el trigo y ya. Pero digo, todo conflicto internacional a nosotros nos afecta. Además, pensemos que nosotros estamos, en cierta manera, atados al dólar, en tanto tenemos una deuda, y además estamos en el juego internacional de intercambio financiero. Por lo tanto, tenemos la cuestión del yuan, ¿sí? China también está medianamente inserta en el conflicto, en tanto no quiere sancionar a Rusia, ¿sí? Por eso hay todo un juego de política estratégica más allá del conflicto. Digo, esto no quita que miremos y que esté sufriendo gente. ¿Sí? No, totalmente. Es esta cuestión. No es deshumanizar el conflicto, sino explicar otras facetas que ese conflicto incluso tiene. Hasta la faceta más importante. La cuestión es que muchas veces sufre y muere gente por cuestiones políticas estratégicas. Como esta cuestión de hecho, lo inevitable. Es una cuestión personal, pueden verlo de otra manera, pero desde mi lugar, o yo lo miro así por lo menos, digamos,
más allá del conflicto que es real y que la muerte de personas es real y lo que hablábamos el otro día, las migraciones es real, digo, no es el único conflicto en el mundo. ¿Sí? Se está poniendo el foco porque es Europa. Entonces, también planteamos esto de, bueno, Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque es en Europa. Digo, el conflicto palestino-israelí no se terminó. Las No matanzas... se terminó y lleva años. Claro, lleva 70 años. Las matanzas en el Yemen no terminaron, ¿sí? Los conflictos dentro de los países de África y la reconfiguración de África están desde principios del siglo XIX, fines del siglo XIX, perdón. Digo, hay un montón más de conflictos y que también tienen que ver con el petróleo y también tienen que ver con la extracción de recursos naturales sobre esas poblaciones y Sí, también muere gente y también sufre gente y también migra gente. claro, y no son visibilizados porque o no son en Europa o Rusia no es el malo o la intervención, digo, y en América lo hemos sufrido desde el Plan Cóndor, con una sistematización en los países de América Latina y la doctrina de seguridad nacional en la década del 60, 60 y 70, y posteriormente con lo que se ha llamado golpes blandos, ¿sí? También uno de los conceptos fue dicta blanda, digamos, unas dictaduras que han llegado. Después se puede estudiar si es dictadura o no, repensar algunos conceptos, pero digo, esto de institucionalmente se saca a alguien como fue a Dilma Rousseff, como fue al presidente del Paraguay, que ahora Lugo, sí, que fueron procesos institucionales, pero que los depusieron porque tomaron decisiones en contra del mercado. Y volvemos a esto que hablábamos de Boric. ¿Cuál es el poder real y contra qué luchamos todo el tiempo para poder sostener un Estado?